Está Gaby Ventura, entre medio de la política. Bueno, de lo que estábamos hablando también tiene que ver con política de salud. Mucho. Ay, por Dios. Gaby, querido, ¿cómo estás? Usted le pide buenas noticias a todo el mundo. Sí, pero no hay no forma. encuentra, ¿eh? No. Llamamos, Ya mire que prácticamente buscamos ando me falta salir a pedir. Sí, casi que sí. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Vos tenés buenas noches. noticias? Tengo algunas noticias que quizás pueden calificar como definiciones de presupuesto para el año que viene. Después podemos debatir más y nuevas leyes que me parece que son interesantes que se pueden llegar a venir. Vamos a hacer un reconto mucho de la tarea legislativa, Héctor, de lo que ha pasado en las últimas horas, incluso semanas, en el Congreso de la Nación, en la legislatura de Córdoba y en el Consejo Deliberante local. Quiero arrancar por lo que pasó ayer, en una sesión que duró más de 10 horas. Uno se puede asustar, pero es casi habitual. Casi todos los miércoles la legislatura de Córdoba dura hasta altas horas. Y no arranca a la mañana como suelen ser las del Congreso. Generalmente arrancan 3, 4 de la tarde. Entonces es muy común que quienes por ahí lo seguimos son las 12 de la noche y siguen un rato más. O ve a legisladores que están subiendo fotos todavía debatiendo. Uno dice, che, trabajan mucho. Sí, pero después compensan con otros días. Sí, después otros días van a tareas más legislativas. Bueno, ayer se aprobó el presupuesto 2025, el primer presupuesto de esta administración, de la de Martín Yarlora. El presupuesto 2025 que tiene un alcance de gastos totales de 9,31 billones y de recaudación de 9,36 billones. Ahí con el superávit que ha sido bandera estos días. Estamos hablando de billones. ¿Ya? Billones, sí, billones. Loco, por favor. Billones de pesos. En este sentido, Héctor, quería decirte que el presupuesto ayer pudo salir de una legislatura que nunca nos olvidemos, tiene los bloques muy alineados casi a la mitad. La mitad son oficialistas, la mitad pertenecen a bloques opositores, pero son los que tienen el poder de negociación. ¿Por qué? Porque ayer, con algunos votos de legisladores de la UCR que responden a algunos intendentes y también con algún otro sector independiente, el gobierno de Córdoba logró esta aprobación. ¿Quiénes votaron en contra? Los legisladores del juecismo, el legislador Dante Rossi, que es de un sector del radicalismo disidente, pero siempre desde adentro de Juntos por el Cambio, Agustín Spallesi, que es de la Libertad Avanza, en realidad de los partidos libertarios desde hace rato, Rodrigo Agrelo y Luciana Echeverría que forma parte de la izquierda. Se aprobó ayer en primera lectura el presupuesto, no quiero hacer menor a esto, pero todo indica que en las próximas sesiones ya se va a aprobar. El que vota en contra como el que vota a favor debe estar asesorado, interpreto, por economistas o mínimamente por contadores, porque es muy difícil, digamos, saber exactamente cómo se genera un presupuesto, porque hay muchas cosas que se hacen a ciegas, porque una proyección de un presupuesto es sobre qué inflación en el país. Sí, bueno, claro. Vio que siempre cuando se conoce el presupuesto nacional se da un dato de inflación, pero que todo el mundo, sea el gobierno que sea, dice se queda corto, es exagerado, generalmente se quedan cortos, porque es casi irrisorio, pero en base a eso están hechas las cuentas. Entonces es complejo, Por ¿no? eso yo digo, hay veces digo, che, no, es mucho, es poco. La verdad, es muy difícil que los legisladores puedan saber qué es mucho o qué es poco en este país. Y tienen, Héctor, que definir todo lo que imaginemos. Ahí se contemplan los gastos de sueldos de empleados estatales, se contemplan las partidas para obra pública, se contemplan las partidas para salud, para educación, todo está en un presupuesto. Y por eso cuando uno ve los libros de presupuesto son extensos y hay que hacer análisis. A veces cuando se hacen debates bastante acelerados, tanto en el ámbito local o nacional o incluso provincial, desde algunos sectores dicen, bueno, no podemos levantar la mano por levantarla, sino que hay que estudiar, porque es el dinero de todos y de todas. Así que no es una tarea sencilla aprobarlo, uno entiende que se asesoran, tanto para decirlo afirmativamente o negativamente. Bien. Pero bueno, una de las últimas sesiones de la legislatura que va a seguir algún tiempo más, recordemos que es uno de los poderes legislativos que más espacio ordinario tiene y que arranca en febrero ya con el nuevo periodo cuando hable el gobernador. Decíamos de los más de 9,3 billones de este presupuesto, nos venimos al de Villa María. Esto ya pasó hace algunos días, pero quería comentarlo porque no habíamos podido hacerlo acá. 74.900 millones. 74.900 millones tiene el presupuesto 2025 que salió aprobado, Héctor, con gran acompañamiento opositor.
Recordemos que había tenido algunos votos del oficialismo y algún sector oposición que permitió la apertura en la primera lectura, que luego tuvimos una jornada de segunda lectura de presupuesto. En esa segunda lectura, antes de la segunda lectura, la audiencia pública. En esa audiencia pública participaron, lo habíamos contado acá, algunos ex candidatos a la intendencia, algunos vecinos que habitualmente concurren, pero nunca son tan habitual estas audiencias públicas a que hablábamos de que son generalmente al mediodía. Y finalmente, en la sesión no de hoy, en la de la semana pasada, se terminó aprobando al final de la semana pasada este presupuesto que contó con un gran apoyo, salvo con los rechazos de Manuel Sosa, que emitió un comunicado muy extenso de Unión de Villa María, destacando y criticando varios puntos del presupuesto, y de Felipe Bota, uno de los concejales que integra el otro bloque, que representa a la Unión Cívica Radical, el único que tiene ese sello de origen, y que finalmente también votó en contra. Quien había votado en contra con ellos en la primera lectura era Pablo Perret, del Frente Cívico, que está en el mismo bloque que Bota, que al igual que las concejales del PRO votaron en esta ocasión acompañando al gobierno local de Eduardo Castelo, así que no fue difícil poder aprobar el presupuesto. En ese presupuesto está enmarcado también cuánto vamos a pagar de impuestos los villamarienses, ¿no? Eso está en la tarifaria, que también fue aprobado, que tiene un porcentaje de aumento. Son dos proyectos diferentes. Ajá. En realidad son más, porque siempre hablamos de presupuesto y tarifaria, pero el municipio de Villa María tiene o entes autárquicos, o como el Instituto Municipal de Inversión, por ejemplo, que también tuvo que aprobar su presupuesto, o hablamos de la Escuela Granja, que también tuvo que aprobar su presupuesto. Todos esos se fueron aprobando. Pero son presupuestos que se dan en forma dividida. El que nosotros mencionamos es el genérico, el del Estado municipal. Y después está la tarifaria, que también fue aprobada y que prevé algunos porcentajes de aumento, y que también tiene la quita, que esto fue lo que motivó el acompañamiento de algunos sectores, de alrededor de 80 tasas municipales. ¿Qué le critican los sectores opositores que no acompañaron? Bueno, se quita esta, pero algunas otras se aumentan en porcentajes bastante altos, quizás cercano al 50% más. Ajá. Bueno, así que por lo tanto, la aprobación en un 80% más o menos. Sí, bueno, más o menos. Se aprobó el presupuesto en la provincia, se aprobó el presupuesto aquí en la ciudad. Del presupuesto nacional ni estamos hablando. Pero no veo un gobierno nacional preocupado con no que... está preocupado. No está preocupado el gobierno nacional electo, porque ya lo han dicho sus referentes, si hay que gobernar por decreto, pero a mí me preocupa de sobremanera. Porque recordemos que este año, con amplísimos recortes, el gobierno funcionó con un presupuesto ampliado del año 2023. Tuvimos una inflación interanual que supera el 200%. Digo, es imposible calcular y sobrevivir en un 2025 con un presupuesto que se amplíe a base hecha en 2023. En realidad, a base hecha en 2022 para 2023. Es impensado prácticamente. Por ejemplo, ayer fue la última sesión ordinaria del Senado de la Nación, que es una de las cámaras legislativas que debería llamar extraordinarias. La única cámara que llamó extraordinaria fue diputados, no llamó Senado de la Nación. Eso quiere decir que en realidad no llegó a ni hacer sesión porque no hubo quórum y no se hizo. Pero si hubiera existido era la última. La última fue hace casi 2 meses en el Senado de la Nación. Villarroel sacó fotos con Franco, estuvo allí dando su informe de gestión. En un ratito te cuento de eso, pero nada más. A ver, el presupuesto debería incluirse en el temario que está ahí abierto todavía de sesiones extraordinarias que arrancan en algunos días nada más. Pero por ahora, ni noticias. Entre que no le incomoda o le beneficia al gobierno gobernar sin presupuesto. Claro, esto de tener el mando y la lapicera que tantas veces se ha dicho por parte del Poder Ejecutivo, bueno, le habilita y le da cierto poder al presidente Javier Milei, que creo que no le molesta no tener presupuesto para el año que viene, porque es quien definiría dónde van las partidas. Ahora, esta semana la Cámara de Diputados, Héctor, desde que arrancó hasta incluso hoy, tuvo múltiples llamados de sesiones. Llamaron sectores opositores en un momento para la primera de la semana, que no tuvo quórum, fue una sesión que buscaba bajarle el poder al presidente de la Nación en los DNU. No alcanzó el quórum para poder hacer eso. Después hubo otra sesión que volvió a intentarse esta semana, que fue ayer, la de la ficha limpia. No se logró por parte de algún sector cercano al gobierno nacional. Hubo otra. Lo de la ficha limpia era interesante. Era interesante, pero hay ahí algunos sectores que
en el Ejecutivo Nacional funcionan de una manera y que en otros espacios funcionan de otra. Claro, a eso voy. Es como raro. Sí, no, claro. Es como raro ahí Bueno. esa cuestión. En el medio hubo otros proyectos que se fueron presentando de bloques menores, nunca se alcanzó el quórum. Sí se alcanzó el quórum, incluso hoy no se alcanzó, yo te cuento una perlita de hoy, sí se alcanzó el quórum ayer para una sesión sobre un proyecto, en realidad eran varios, como 3 o 4, algunos en minoría, porque unos se alcanzan por mayoría y el resto se baten después si no se aprueba, sobre ludopatía y lo que pasa con las infancias y lo que pasa con las juventudes. Hay muchas legislaturas, de hecho, nombrábamos recién al legislador Agreló, que fundamentalmente vienen trabajando este tema y ahora lo trabajó el Congreso Nacional. Salió un proyecto con una amplia mayoría, media sanción, no fue acompañado por algún sector minúsculo de la UCR, por diputados del PRO y por La Libertad Avanza. Pero gran parte del proyecto que salió ayer tiene estos principales puntos. Ahora tiene que ir al Senado. A ver. Pero te los quiero contar allí y también ampliar un poco, porque si lo vemos solo por títulos, uno puede decir, bueno, los títulos... No, está bárbaro. Se prohíbe el acceso de menores de 18 años. Pero es muy difícil en la práctica. Es muy difícil en la práctica. Un estudio reciente publicado por Chequeado indica que 8 de cada 10 adolescentes en el último año accedieron a jugar a casinos virtuales. Además, 1 de cada 2 adolescentes o jóvenes principalmente lo hacen para ganar dinero y 3 de cada 10 lo hacen por diversión o entretenimiento. Se prohíbe el acceso. Ahora, llevarlo a la práctica es dificilísimo. ¿Cuál es uno de los puntos que dice la letra chica del proyecto? Esto que hacemos en algunas aplicaciones, como Mi Argentina, por ejemplo, aplicaciones banco, bueno, que nos puedan leer el rostro, que esto tendría que explicar mejor Rodrigo Urquía, pero digo, poder mostrar si tenemos verdaderamente más de 18 años o no, no poder infringir con documentación. Todos los proyectos que había en el Congreso, incluso los del Gobierno Nacional, eran prohibitivos, algunos más permitivos y otros más abarcativos en cuanto a las prohibiciones, como este que terminó saliendo y que ahora va al Senado. Ese era el primer punto, pero quiero marcarte el segundo, porque restricciones de promoción y publicidad. Marca el segundo punto que me gustó destacar. No niegan la publicidad no la puede niega, seguir saliendo. pero establece prohibiciones de publicidad, pero casi las prohíben en todos lados, de publicidad y patrocinio de juegos de azar en todas las plataformas y redes sociales de Internet, como así también de información y comunicación, en comunicación audiovisual, en publicidad exterior, en carteles de la vía pública o en espacios privados de uso público. Los medios gráficos, radiales, televisivos, los podcasts y cualquier otro formato de comunicación que pueda crearse en el futuro. ¿Y dónde queda la publicidad? ¿Te lo digo al oído? ¿Dónde? Es muy difícil, porque algún sector dice, no, van a tener lugar. Es muy difícil encontrarlo en el sector de publicidad. Se prohíbe prácticamente en casi todos. Hay algún vericueto donde pueden encontrar. Yo creo que donde puede estar el mayor problema es en el punto 3 que marqué de esta ley, que es el que se prohíben los auspicios en apuestas del ámbito deportivo. Pero no solo implica las camisetas de fútbol. Digo, el 28% de los clubes de la máxima categoría del fútbol argentino tienen publicidad de algún sitio de apuestas. También lo tiene la selección argentina. Prohíbe en estadios, en camisetas, en eventos deportivos. Digo, limita totalmente. Es un mundo muy diferente al que estamos conociendo a hoy. Yo quiero ver cómo va tanto en el Senado. Digo, me parece que puede ser complejo en el Senado. Medios de pago. Inhabilita que se puedan utilizar y se establece como medio de pago tarjetas de débitos bancarias. El resto los limita en distintos porcentajes de utilización. Y crea las penas para los titulares de las casas de apuestas que incumplan la ley. Se establecen penas que pueden ir de entre 3 a 10 años de prisión cuando las infracciones estén dirigidas y estén implicados menores de 18 años. Yo lo que creo con respecto a este tema, que esto en realidad se corrió detrás del problema. Esto, cuando apareció la ley de apertura de las apuestas en la Argentina, que no tiene tanto tiempo, se debió prever lo que había pasado en Europa, que esto ya se había vivido, porque la ludopatía no es solamente, obviamente lo primero la atención a los menores, pero la ludopatía es general en la sociedad, es un problema grave y grande que tenemos, y esta apertura que se hizo al juego online trajo un problemón que me parece que de la mano debería haber venido con leyes restrictivas. De hecho, escuché a un diputado de La Libertad Avanza que votó en contra de este proyecto que terminó saliendo, pero que tenía otro proyecto menos restrictivo, que él dijo, siento que muchos de nosotros, o sea, como hasta haciendo mea culpa, o no interpretándolo como mea culpa, pero así se puede tomar, empezamos a
escribir proyectos de un tema que estaba de moda, porque ya lo venían tratando las legislaturas, porque ya se hablaba, porque salían estudios. Bueno, uno puede pensar si esto nos llegó un poco tarde a tratarse en las cámaras legislativas y cuánto podemos ir hacia atrás ahora, porque lo hemos hablado con otras cuestiones donde media la tecnología, Héctor. Es difícil, ahora que todo está instalado, poder cortarlo de cuajo. De hecho, nosotros hemos hablado acá de otras aplicaciones. No, ahora es muy quieren que nos metamos en otras aplicaciones. Relativizaron el problema. Relativizaron el problema. No tiene que ver hay con un esto. gran negocio detrás de todo esto, que es legal, pero también hay un problemón de la mano de esto que tiene que ver, lo más importante, con algo que es una enfermedad, que es la ludopatía. Sí, y con estadísticas comprobables de que hay muchos chicos, por más de que no sean hechas para mayores, que estén ingresando. Digo, pero esta semana, por ejemplo, se conoció que TikTok va a eliminar en algunos países los filtros de belleza para menores de edad. En algunos países de Europa regulan que pueden hacerse en las redes sociales, pero estamos siempre corriendo detrás. Me parece que creo que hay que hacer algo. Eso indudablemente. Ahora, es muy difícil aplicar todo esto junto, me parece. Falta un poco más. Ahora, falta que tenga la segunda sesión el Senado y falta ver qué pasa con el presidente de la Nación, que ya ha vetado varias leyes. Pero bueno, es una realidad. Te digo cortito, así dejo porque sigue Rodrigo, sigue el tiempo. Pero quería contarte lo siguiente. Ayer estuvo Guillermo Francos en el Senado de la Nación. Fue a brindar su segundo informe de gestión. Dijo algunas cosas, como por ejemplo, que él verdaderamente, primero contestó 1000 preguntas por escrito y después contestó algunas allí. Es la tercera vez que va Francos a la Cámara Legislativa. En algunas cosas que te quería marcar que dijo. Habló de la Agenda 2030, esta que el gobierno ha criticado muchas veces. Dijo que quizás fue bastante desmedido lo que dijo el gobierno nacional. Y en el mismo momento que se estaba debatiendo la ley de ludopatía, ahí bien lo decimos, en diputados, Franco estaba en el Senado. Entonces una senadora le pregunta por eso. Y Franco es alguien que históricamente ha estado en contra, incluso de aquella ley, y lo citó, que había ampliado los slots en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el gobierno en contra del juego. ¿Qué dice Franco? Que le parece un tema preocupante, que hay que legislar en contra de la posición incluso de algunos referentes del gobierno. Y entonces ahí le dicen que el nuevo secretario de Niñez del gobierno de la provincia es un empresario que viene del sector ligado a las apuestas. Franco dijo, desconozco esta situación. En ese punto. ¿De qué habló también? De algunas posiciones contrarias en la ONU de Argentina, de algunas cuestiones con el exterior. El resto fue más un cruce de palabras entre senadores y el propio Francos. Estuvo allí, se sacó una foto con Victoria Villarruel. Y hoy no se alcanzó quórum en la Cámara de Diputados. Y quien, la vamos a ver solo en imágenes, pero quien se viralizó fue Lourdes Arrieta, una diputada que sigue defendiendo el proyecto de La Libertad Avanza, pero ya exiliada del bloque. Empezó a pedirle disculpas al presidente de la Cámara, a Martín Menem, le dijo, yo no di quórum. No di quórum, presidente, y se largó a llorar. Se largó a llorar, ¿no? Se largó a llorar. Eso que estamos viendo con se largó a llorar le pidió a los diputados de La Libertad Avanza que en lugar de estar peleando por el quórum, La Libertad Avanza y otros sectores, se ocupen un poco de los problemas de la gente, de aumentos a jubilados, de la gente que está pasando hambre y demás. Bueno, parece ser difícil cuando a viva voz sigue acompañando al gobierno de Javier Milei pedir eso desde la Cámara Legislativa. Uno puede decir, es casi una puesta en escena para que se viralice a Lourdes Arrieta llorando hoy en la Cámara de Diputados. Bueno, espero que sirva para que reflexionen algunos sectores y sí se ocupen de los verdaderos problemas de gente. Porque la verdad que esta semana la Cámara de Diputados se pasó entre dimes y diretes de muchos proyectos de oficialismo, de oposición, pero nunca poniéndose de acuerdo para sentarse a debatir ahí. Entre otras cosas, el presupuesto. Entre otras cosas, qué pasa con las jubilaciones de argentinos y argentinas, que hay presupuesto a la espera. Entre otras cosas, qué pasa con el financiamiento del próximo año de tantos sectores que tiene injerencia el Estado Nacional.